Muchas gracias. Vamos a continuar ahora con el profesor Alberto Sánchez sobre el tema del fin del mundo. Y la pregunta ahí es si las epidemias o la pandemia son una señal del fin cercano del mundo. ¿Y qué significa fin del mundo? ¿El fin de la Tierra, o del planeta Tierra, o el fin de la humanidad? En cualquiera de los casos, ¿qué relación puede establecerse entre el reino de Dios y la esperanza escatológica de que los justos heredarán la tierra? O como dice también el Salmo, que los mansos heredarán la tierra y que Jesús lo vuelve a repetir, ¿no? También en ese sentido, ¿cómo entender cielos nuevos y tierra nueva según Apocalipsis 21 y otros textos más que hay sobre el mismo tema? ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo que iba a la casa del Padre a preparar morada para nosotros? ¿Es que vamos a habitar el cielo o va a ser la tierra? Hay aparentemente una contradicción si vamos a vivir y reinar aquí en la tierra o reinar en el cielo. Entonces yo voy a dejar a Alberto que nos ilumine sobre este tema del fin del planeta o del fin de la humanidad. Adelante, Alberto, Dios te bendiga. Ya, gracias, Alberto. Bendiciones a todos y quiero entrar de frente al tema y especialmente a las preguntas que se han propuesto. Comenzando con respecto a las epidemias y a pandemias como una señal del fin del mundo o del cercano fin del mundo, creo que tenemos que remontarnos a la historia y a encontrar que ha habido etapas dentro de la historia en que se han pasado muchas pandemias, muchas pestes en la antigüedad. Por ejemplo, en el 590, en la época del Papa Pelagio, hubo una peste. En el 1200 también hubo otra, en 1800, también 1900, bueno, la mayoría en Europa, y luego también ha habido en África, en varios lugares han habido pandemias, epidemias. Creo que en toda la historia del mundo siempre se ha dado cada cierto tiempo, cada etapa, fuertes enfermedades como las que estamos presentando ahora. Pero lo que sí creo que tiene que ver con la característica de este tiempo. No teníamos una pandemia tan grande como la que se está dando ahora. La única que se recuerda es la de 1919, que es la gripe española. Y las otras han sido pestes locales o, digamos, lo que se llaman enfermedades endémicas zonificadas. Pero creo que esto simplemente nos marca más bien que cada día que va pasando son de alguna manera muestras de que hay algo que está sucediendo, algo que nos está anunciando, que hay algo, este tiempo de confusión nos enmarca de alguna manera que hay algo que sucede, porque esto digamos, se ha generalizado y es una característica muy particular de lo que fue las otras pandemias. Pero de hecho que el mundo y la sociedad de alguna manera se desarrolla por etapas. Las sociedades tienen sus momentos, sus principios, su desarrollo y su fin. Dentro del ideario, imaginario cultural siempre se ha ido desarrollando desde ese modo y han visionado de alguna manera su forma o la visión de la vida, ¿no? En el pasado del Oriente había ese sentido, digamos, cíclico de la vida, también la idea circular, el cristianismo de alguna manera, y a partir del occidente se va dando la historia, pero de una forma lineal, un comienzo y un final. Pero en cada cultura siempre el final aparece como una nueva oportunidad o una nueva dimensión, una nueva forma de vida, una posición nueva de vida. Creo que inclusive aquí en las mismas culturas nativas, en la selva, tenemos por ejemplo el concepto de la tierra sin mal, ¿no? Y es de alguna manera cíclico lo que ocurre ahí cuando hay
tiempos de desarrollo, luego vienen las dificultades de crisis, comienzan las guerras y convulsiones, y cuando termina eso empieza una etapa de búsqueda de un nuevo momento, de una nueva disposición. Eso está aprendido en las culturas, tanto estas que son culturas, digamos, étnicas, como las culturas mayores también, solo que más sofisticadas. ¿Y esto qué quiere decir? Que entonces que en cuanto al fin del mundo hay diversas hipótesis, ¿no? Dentro de ciertos procesos se suman profecías y algunos se mezclan a la Biblia, ¿no? Con ciertas teorías que van avalándose, cada uno tomando su propio rumbo, ¿ya? Algunos de estos son especulaciones y también teorías alarmistas, y yo recuerdo desde muy niño, cuando tengo memoria, se hablaba del fin del mundo en los años 60, que ya venía el fin, que ya todo se iba a terminar. Pero el fin de los tiempos, ligado también a un juicio final, que tiene que ver con lo que menciona el Apocalipsis, ¿no? Ese fin también se muestra como un evento que podría causar destrucción de la especie humana, ¿no? Y posibles resultados de acontecimientos que pueden variar entre interrupciones, ¿no?, importantes dentro de la civilización humana. Y por otro lado, también se habla, algunos, de la destrucción del planeta o la aniquilación de todo el universo. Ahora, esto de hecho nos llama la atención, y se han hecho también inclusive propuestas, encuestas, y algunos sí creen en un fin del mundo, más de un corte, digamos, secular que en la intervención de Dios, porque hablan de la humanidad que va a ser la que se destruya a sí misma. Pero tenemos que considerar que los sucesos más bien no son provocados solamente por el hombre, sino que son resultados, ¿no?, de esas actitudes del hombre hacia frente a Dios y hacia su prójimo, ¿ya? Y de hecho que va a haber Dios en una intervención haciendo que la humanidad entonces vuelva a su propósito y no alejado del propósito de Dios. Ahora, por otro lado, entonces el hecho también, y quiero citar aquí a Leonardo Boff, lo he parafraseado, y él cita en su libro El destino del hombre y del mundo, dice: el hombre se cierra a la llamada de Dios, que hace sentir en los dinamismos del mundo y de su propio ser. Vive en el pecado como situación que no le permite un crecimiento hacia Dios y hacia la plenitud de las relaciones con la realidad. Se cierra a la vocación última, ¿no? Esa vocación última que es el fin y propósito de la divinidad para la humanidad, y se aferra a una vocación pasajera, es a lo temporal, y hace de lo relativo un absoluto, es decir, esta vivencia en esta vida terrena, y de un estadio de la historia hace el fin de la historia. Entonces creo que es cierto, las culturas han tenido estadios, han tenido momentos y han tenido principio y fin, ¿no?, con su desarrollo, con su avance y todo lo demás. Nosotros estamos viviendo en esta etapa desde los casi un poquito más allá de 2000 o más o menos por ahí, cambios muy fuertes dentro de la cultura, dentro del occidente. Se ha hablado del fin del mundo occidental, del pensamiento que nos enmarcaba. Inclusive se hablaba también del procristianismo, porque ya se había ido a otro momento. Entonces, y los acontecimientos nos han llevado por otro lado, ¿no? Ahora, 3 minutos, Alberto, 3 minutos. Ya, voy ahora a decir, por otro lado, entonces, estos procesos se manifiestan en las diversas culturas cíclicas, ya lo hemos dicho también, ¿ya? Y por esto quiero ir solamente a tocar algunos aspectos que tienen que ver con lo que dice la Escritura, o que apunta la Escritura en este contexto. Y nosotros encontramos ahí
que en cuenta, tomando el tiempo, la cultura, los sucesos y la historia, he buscado aquí rápidamente un concepto del fin del mundo o digamos una concepción de que es lo que marca las escrituras. Y he encontrado, por ejemplo, que en la Gran Comisión aparece al final, dice aquí yo estaría con ustedes hasta el fin del mundo, ¿no? Lo curioso del caso es que ahí en la escritura no aparece la palabra cosmos, que sería mundo o universo. Aparece la palabra aionos, que es siglo, ¿no? Que implica entonces una etapa o un ciclo, ¿no? Eso creo que ya nos va enmarcando algo que implica también tiempos y tiempos, ¿no? Eso creo que la Biblia lo aclara muy bien. Por otro lado, también está la otra palabra que aparece como fin, que es la palabra sintelías, que es consumación, o que implica también fin de una etapa, ¿no? Y que también esto nos enmarca entonces el comienzo de algo nuevo. Y la otra palabra es celos, que es propósito, finalidad, término de un suceso, ¿no? Ahí aparecen Marcos 13:7 y el versículo 13 también, y el capítulo 21 y el versículo 9. Y también hay pasajes paralelos de Mateo, como el capítulo 24, versículos 6, 13 y 14, donde aparece esta palabra. Así que encontramos nosotros tres palabras que son parte de conceptos que tienen que ver con el fin, ¿ya? Pero esto de fin implica también, en todo caso, fin del siglo. No aparece el mundo específicamente como algo que termina o que se acaba o que empieza otro mundo. La instancia de un nuevo mundo implica más bien un cambio y una transformación. Y aunque según de Pedro habla de fundir los elementos, creo que tiene que ver con una figura de transformación, ¿no? Más que de una destrucción. Entonces creo que es en esa dimensión, concordando con el reino de Dios, que tiene que ver no con solamente un lugar espacial, sino que enmarca una nueva etapa, un nuevo orden de cosas, ¿no? Un nuevo sistema, ¿no? que tiene que ver con el reino, con el reinado de Dios. Creo que eso es un elemento importante que debemos trabajar ahora que se está hablando de un nuevo orden mundial. Más estamos predicando ese aspecto que hablando del nuevo orden de cosas que ya Jesús trajo cuando dijo arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces el reino de Dios es un propósito de lo que tiene que ver con el final de toda esta etapa del plan de Dios y el propósito que tiene Dios para la humanidad. Al final, entonces la humanidad, como ya se mencionó, irá a unos a juicio y vendrá un tiempo de transformación, de nuevos cielos, nueva tierra y una resurrección que será para vivir con Jesús en la eternidad. Creo que eso es un elemento que creo que podemos marcar ahí. Y por otro lado, cuando hablamos por ahí terminando, con respecto a esta concepción que aparece en el Salmo 37 y que Jesús lo plantea en el Sermón del Monte, cuando habla de que los justos heredarán la tierra. La tierra, el concepto de tierra en el Antiguo Testamento está ligado a la tierra prometida, al lugar de promesa para el pueblo de Dios. Y nosotros entonces implica también el reino de Dios, el lugar de presencia de Dios, que implica también entonces, y se habla también de cielo, es una otra figura también importante, que lo hemos enmarcado mucho más. Ahora, si es nueva tierra, sí. Ahora, ¿de qué manera será ese aspecto? Creo que tendríamos que vivirlo en su momento. Lo que podamos prefigurar nosotros ahora, todo es solamente especulación, pero que de hecho nos viene una esperanza, la esperanza con Cristo de un reinado final y eterno con su pueblo, y que vendrá nuevo cielo y nueva tierra. Gracias, Alberto, muy amable.
Ahora vamos a continuar con otra pregunta más y tiene que ver con otro tema un poco complicado sobre el anticristo, la marca de la bestia o 666 y el nuevo orden mundial. La pregunta es para el profesor Pablo Yo, que es un profesor que enseña en UCEL o en la Universidad Seminario Evangélico de Lima. Él es coreano. Y la pregunta es, ¿qué o quiénes son los anticristos según la teología juanina? Porque ya él habla de los anticristos en plural. Y si la búsqueda de un nuevo orden mundial apunta a la aparición del anticristo, tanto en América Latina o en el mundo, ¿no? Eh, qué sé yo, hay como muchas interrogantes de la gente si quién es el anticristo, porque la tendencia es a personalizar. Entonces la pregunta es, ¿qué es o cómo sería la marca de la bestia 666 según Apocalipsis 13:17 en nuestra época? ¿Será el microchip? Bendiciones de No sé. todo. ¿Puede escuchar? Sí. Ya, bendiciones de todos los participantes y también los expositores. Hoy, entonces, ya compartiendo esa diapositiva, voy a explicarlo entonces. ¿Ya se ve bien? Sí, correcto. Ya. Esa es mi pregunta, entonces, ¿quiénes son los anticristos? ¿Cómo sería la marca de bestia 666, Apocalipsis capítulo 13, versículo 17 en nuestra época? Hoy, entonces, a ver, ya. El reino de anticristo, allá entonces ya hay varias posturas sobre el concepto de anticristo. Anticristo es Nerón, anticristo es el papado, anticristo es un dictador que gobernará en el tiempo de gran tribulación de 7 años, el futurismo, es el dispensacionalismo. Hoy es en el tiempo muy limitado y si no puedo compartir todas las posturas. Solamente quiero mencionar sobre el concepto anticristo, es papados, ¿ya? Historicismo en la base de postura reformada. Ya, aquí saltando porque no tengo mucho tiempo, ¿ya? El catolicismo romano es el reino de Satanás. También este pastor, allá, John MacArthur, él también menciona así. Entonces, creencia clara de la verdadera iglesia y los verdaderos creyentes. Y, porque no te... A ver. Ya. Él también sostiene que hay muchos engaños con el catolicismo romano. Los verdaderos creyentes entienden la exaltación horrible de María por encima de Cristo, aún por sobre Dios. Y los creyentes genuinos entienden el falso sacerdocio porque ellos entienden la herejía, la revelación por la tradición y idolatría de culto a los santos. Los verdaderos creyentes entienden lo torcido, sacramento de la misa que trata de volver a sacrificar a Cristo. Los verdaderos cristianos entienden el falso perdón de confesionario y las falsas obras de justicia que asumen que tú puedes ganar tu camino al cielo, abominación de la adoración de ídolos y reliquias, oraciones por los muertos, la perversión de celibatos forzados. Él también menciona así. Y catolicismo, el papado, un sistema del papado es como anticristo. Lecturas vespertinas por Charles Spurgeon. Él también dice, entonces, ya debiéramos amonestar con sensata intrepidez a aquellos que se inclinan hacia los errores de Roma.
hemos de instruir a los jóvenes en la verdad del Evangelio y hacerles conocer los horrorosos hechos del papado en los tiempos antiguos. Charles Spurgeon también mencionó que el papado es como anticristo. Ya. En un sermón titulado Oren por Jesús, Charles Spurgeon también, si no es el papado en la iglesia romana y la iglesia de Inglaterra, no hay nada en el mundo que pueda ser llamado por ese nombre. Él continúa diciendo como el papado en cualquier lugar, ya sea anglicano o romano, es contrario del evangelio de Cristo y es el anticristo. Debemos orar en contra de ellos. Así también Charles Spurgeon consideró el papado como anticristo. El catolicismo romano es la mayor obra maestra del diablo. Martin Lloyd Jones fue el médico, pastor protestante, el puritano, predicador gales, influyó en la época de la formación del movimiento evangélico británico en el siglo XX. En la institución de la religión cristiana, Juan Calvino también, anticristo, el pontífice romano, así también mencionó. Esa misma idea se reflejó posteriormente en la confesión de fe de Westminster también, anticristo. El Papa de Roma es anticristo. Un gran reformador, Isaac Newton, él también descubrió la ley de la gravitación universal, ¿ya? Gran matemático y psicólogo. Él también menciona así en su libro El Padre de la Fe, de la Profecía. El papado romano es anticristo, quien apareció entre los 10 reinos que se separaron y destruyen al imperio romano. Él también como reformador, entonces, él consideró el papados como anticristo. Ya, hoy en día, entonces, la verdad es extinguiéndose acerca del anticristo. ¿Por qué? Hay varias posturas sobre el concepto del anticristo. Anticristo ya gobernará por 3 años y medio en el tiempo de gran tribulación de 7 años. Así también ellos, que mucha gente que pertenece en futurismos, ellos también mencionan así. Entonces ya, vamos a ver entonces esa verdad extinguiéndose acerca del anticristo. Ya, hoy en el tiempo limitado, no puedo compartir a toda la cosa, entonces, pero ¿por qué los reformadores consideraron el papado como anticristo, entonces? Porque anticristo, porque el papado, entonces, ya mataron mucho, entonces, los reformadores, los creyentes, por eso solamente emocionalmente ellos que indicaron que ese papado es como anticristo. Ese no, porque ellos descubrieron la interpretación, descubrieron la profecía bíblica en el concepto, en ese pequeño cuerno, Daniel 7, y hombre del pecado, segundo Tesalonicenses, y primera bestia de Apocalipsis 13, segunda bestia, Apocalipsis 13, imagen de bestia y número de hombre, así. Entonces ellos ya podían indicar de manera profunda que el papado es como anticristo. Anticristo se llama ese pontífice romano, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pastor John Megada así menciona. Pablo también escribe sobre anticristo en 2 Tesalonicenses 2. Él es llamado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Él es el último definitivo anticristo. El Papa encarga la peor y la más poderosa forma de pseudo-cristo, el falso Cristo, uno que toma el lugar de Cristo. Juan Calvino también dijo, algunos creen que somos muy severos y críticos por llamar anticristo al pontífice romano. El reformador escocés Juan Knox dijo, esa tiranía que el mismo Papa ha ejercido
durante muchos siglos sobre la iglesia. Él concluyó que anticristo y el hijo de perdición, de los cuales habla Pablo, es el papado. ¿Quién es el anticristo? ¿Qué es anticristo? Esta pregunta se encuentra en todos los siglos. ¿Anticristo es una persona o viene una línea de sucesión? ¿O el anticristo es un país, algún imperio? ¿Ya apareció anticristo en el pasado o está presente o aparecerá en el futuro? Probablemente muchos cristianos pueden pensar que el anticristo aparecerá como un no creyente en el tiempo final y gobernará 3 años y medio. Y también ellos piensan que este anticristo perseguirá a los judíos como un dictador, como insultará a Dios. Pero este pensamiento niega totalmente el entendimiento bíblico de los reformadores. Comentaristas. Luffold dice también, entonces, él también era un reformador. Esta opinión necia que existe hoy, la demostración de los reformadores que el anticristo es el papado, era objetivamente una doctrina importante basada en la revelación bíblica. No era solo odio de los reformadores en el tiempo de conflicto entre catolicismo y los reformadores. Él dijo que esta opinión es muy necia. Nosotros supongamos que la confesión de Martín Lutero, que el papado es el anticristo, es muy correcta. Algunos niegan, ridiculizan esta opinión, pero esta opinión necia viene de la ignorancia, desconocimiento. Por cuanto los reformadores entienden el catolicismo bíblicamente y espiritualmente, este bajo entendimiento de hoy trae mala interpretación. Esta teoría está basada en el engaño de vaticanos para que no podamos ver verdad sostenida por los reformadores. 2 minutos. Sorprendentemente. 2 minutos. Ya, no hay mucho tiempo entonces, ya. A ver, va a ver entonces. Interpretación de la promesa bíblica de los reformadores acerca de anticristo durante 10 siglos. Vamos a ver cómo los reformadores indicaron el papado como anticristo durante 1000 años, casi 1000 años, como pequeño cuerno, el hombre del pecado es primera bestias. Las interpretaciones de los reformadores acerca del anticristo: hombre pecado, cuero pequeño, el papado loma, el papado como anticristo, la bestia y la gran lamera. A ver. Siglo XIV, el reformador, interpretación y pre-reforma, ellos todo como se indicaron, iglesia romana, el papado es anticristo, abominación, desolación, hombre de pecados. ¿Ya? El siglo XV también, ellos reformadores indicaron que el papado es igual a anticristo. Interpretaciones de reforma, tiempo de reforma, también siglo XVI, también es igualmente. Siglo XVII, también ellos indicaron que el papado es como anticristo. Interpretaciones post-reforma, también siglo XVII, igualmente. Siglo XVIII, también igualmente, el papado, iglesia romana es anticristo, el papado, Roma civil, el papado, todo de anticristo. Entonces, hombre de pecado, primera bestia, segunda bestia, ramera, Babilonia. Entonces, ellos indicaron exactamente que el papado es el sistema del papado, es como anticristo. Siglo XVIII también, siglo XIX también. La ruptura de reforma del papado. El hombre de pecado había sido revelado, reconocido, proclamando como el papado por los reformadores. No solo los reformadores, pero miles de sus seguidores y de reyes, de acuerdo con las interpretaciones proféticas. Sus posturas en contra de unirse con el papado dio a los reformadores relaciones el poder de romper con la lealtad del sistema papal. Ya. Aquí, entonces, la fuerza impulsadora de la reforma que podía resistir contra catolicismo romano. Todos los reformadores habían visto un monstruo terrible que la Biblia indica exactamente. Lamentablemente tenemos muchas dudas. Si muchos creyentes que celebran los 500 años de la reforma protestante hoy tienen esa misma pasión para resistir o no. La
teoría central de la reforma basada en la verdad coincide en que la profecía es sorprendentemente las historias. Aquí enciclopedias británicas, entonces, la verdad coincide en que la profecía es historia, era teoría central de la reforma. Ellos descubrieron que la profecía, la historia coinciden sorprendentemente en la organización de papados. Siglo XII, XIV, pre-reformadores también indicaron, entonces, valdenses en el tiempo de ese pre-reforma, siglo XII, tesis sobre anticristo, así ellos dicen. Los reformadores valdenses negaron fuertemente ese purgatorio, limisa, las indulgencias, las oraciones por los muertos, adoraciones santos, también declararon aparentemente el papado es anticristo, que la Iglesia Católica Romana es gran ramera Babilonia, el papado como hombre pecados. Siglo XIV, Juan Wycliffe también, ¿por qué necesita buscar al anticristo en otro lado aparte de la fe? Por lo tanto, nosotros declaramos que este pequeño cuerno es el papado. Wycliffe también considero de manera exacta. Siglo XV, XVI, XVII, XVIII. Martín Lutero, tenemos la convicción de papado está sentado realmente en el trono de anticristo, ciertamente el reino de Babilonia y el reino de anticristo. Martín Lutero también. Entonces, ¿quién puede ser hombre de pecado excepto el pecado? Juan Calvino también. Zwingli, siglo XV, XVI también, en sus libros, en obras principales. Yo conozco que el poder de Satanás está obrando a través del poder del anticristo. El sistema de papado debe desaparecer. Siglo XV, XVI, William Tyndale. También entonces ya el hombre del pecado, hombre de pecado es como papados. John Knox, siglo XVI, el anticristo es el hombre de perdición. La Iglesia Católica Romana es sinagoga de Satanás y también es muy claro que hombre del pecado es el papado que los apóstoles señalaron. Siglo XVI, teólogo de la Reforma Francis Turretin. En su libro también, ahora debemos conocer significados específicos. La Biblia indica aparentemente lo específico. Entonces, cuerno pequeño, hombre pecado, primera bestia. Es como anticristo, papado. El hombre de iniquidad, el hombre de pecados, porque ya está en acción del ministerio de iniquidades. El problema de hoy es que se les piensa que anticristo simboliza la maldad ambigua, superficial que no conocemos. Aparentemente esto sería anticristo que la Biblia declara. La Biblia dice que mi pueblo parece por falta de conocimiento. Si no conocemos con el conocimiento correcto, inconscientemente podemos embriagarnos con el vino de su fornicación. Estamos en el tiempo, Pablo. Ya, un minuto entonces. Ya. Siglo XVII, características específicas del anticristo. En su libro así hablas. John Knox también, papado que ha gobernado la iglesia durante todos los siglos, es justamente anticristo, el hombre de perdición. John Wesley es el fundador de esa iglesia metodista. El papá es el sentido más categórico, el hombre de pecados, porque él representa toda forma de pecado sin medida. Martín Lutero, Philip Melanchthon, Juan Calvino, Juan Knox, todos los reformadores, entonces, durante 1000 años, casi 1000 años, indicaron exactamente. El siglo XIX también, ellos, hoy, pero lamentablemente llegando al siglo XIX, la verdad del papado como anticristo se estaba olvidando y estaba desapareciendo. Solamente se considera el anticristo como un gobierno secular o de corto similar, se está nublando la verdad. Siglo XX. Lamentablemente pasando el siglo XX, la pasión que mostró la verdad acerca del papado romano como el anticristo profetizado en la Biblia ya no fue encendida como la antorcha de la reforma. Entonces. Tema que no cambia, inmutables en los reformadores, la interpretación de la profecía bíblica correcta. Ya situación ya cambió entonces. ¿Ya? Los reformadores nunca indicaron el papado como el anticristo solamente para hacerlos resistencia, sino que ellos vieron anticristo en la Biblia a través de la profecía bíblica.
Ya. Aquí también, entonces, ya voy a terminar así, entonces, ya que en el tiempo limitado entonces, no podía compartirlo, entonces, solamente, entonces, ya que la postura de los reformadores que indican el Papa como anticristo, entonces, yo hoy compartí. Gracias. Se ha entendido. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, vamos a ir terminando con una presentación en nuestro caso, de nuestro hermano, el hermano luterano, Pedro Bullón. Nos va a hablar sobre la escatología en tiempos de pandemia y cuál es el mensaje de esperanza para ir terminando. Así que muy rápidamente ya vamos a estar finalizando nuestra exposición. Adelante, Pedro Bullón, de la Iglesia Luterana de Perú. Ok, gracias. Muchas gracias a todos por esta invitación. Gracias a todas las personas que también nos están acompañando y nos siguen en vivo. Hablar de la iglesia, hablar de la escatología y la pandemia, todo ello nos lleva a repreguntarnos muchas cosas, ¿no? Entre ellos, la situación que estamos viviendo y cómo cada día tenemos que reinventarnos en las cosas que hacemos. Creo que a la luz de la propagación de esta pandemia del COVID-19, muchos gobiernos están implementando medidas para hacer cumplir esa distancia social. Y lo vemos día a día, como a veces hasta desborda las medidas que se están implementando y vemos algunos que no obedecen nada de eso, sino continúan mostrándose como tales. Esa distancia física entre una persona y otra muchas veces se ve vulnerada. Y estas medidas también conllevan restricciones, no solamente para lo que es la sociedad, sino especialmente en cuanto a lo que conlleva a nosotros y a nosotras dentro de esta particularidad, que son las reuniones en las iglesias, especialmente para el culto, los encuentros en la liturgia. Reconocemos también que a veces no es tan simple, porque estos tiempos que enfrentamos, producidos por esta pandemia, es una pandemia global, generan muchas preguntas a la iglesia. Muchas de ellas no se habían contestado antes. Por ejemplo, nadie en nuestra generación ha pastoreado una iglesia en medio de una pandemia de este nivel, donde la reunión de los fieles se ha prohibido temporalmente también en tantos países. Reconocemos que estas restricciones resultan bastante difíciles para la iglesia, cuya identidad se expresa en el encuentro de las personas, en un espacio y en torno a la palabra y a los sacramentos. Cuando el cuerpo de Cristo no puede reunirse en un mismo lugar, ¿qué debemos hacer? Sé que en la actualidad hay una serie de propuestas que se están haciendo ya en este momento. Tal vez debemos saber que, en primer lugar, la iglesia está en el espacio público y consecuentemente están sujetas también a las leyes y los reglamentos promulgados por los propios gobiernos. Creo que eso debemos tener bien en cuenta. A veces pareciera una cuestión muy lógica, sin embargo, hay situaciones en donde hay hermanos y hermanas que se han reunido por encima de todo. Sin embargo, esta verdad de perogrullo no es tan simple, porque sabemos lo que esto puede acarrear también. Por tanto, como iglesias, se hace necesario pues apoyar las regulaciones de salud pública y los esfuerzos justos también para detener esa propagación de este virus. Las iglesias creo que también están llamadas a dar el ejemplo de una adhesión responsable a las políticas públicas. A veces incluso se hace necesario empujar incluso a los gobiernos locales y nacionales en los que vivimos para aumentar esas restricciones de movimientos y reuniones a fin de que se tenga que proteger a las personas más vulnerables y los mayores. Lo que acabamos de ver propiamente en el norte de nuestro país, ¿no? Trujillo, Piura, Lambayeque, en donde esas restricciones a veces se ven rebasadas y se tiene que colocar medidas mucho más fuertes todavía. Creo que ese es un tema todavía para seguir discutiéndolo, por qué la gente actúa de esa manera. Pero creo que es un llamado, sí, a apoyar las regulaciones que los gobiernos están implementando para promover y proteger la vida, al final de cuentas.
En cuanto a este tiempo, como tiempo de excepción, la iglesia también ve por el tema que le es muy, muy caro a la iglesia, es el tema del culto y los sacramentos. En circunstancias normales, la compasión lleva a la iglesia a vivir en comunidad con las personas enfermas o también con aquellas que están aisladas. Ahora bien, pero cuando los protocolos médicos lo dictan, se sirve mejor al bienestar del prójimo vulnerable evitando las reuniones. Eso lo sabemos claramente. ¿A qué nos exponemos también? Creo que experimentamos tales excepciones pastorales todos los días en nuestras iglesias, con millones de niñas y niños y personas adultas cuyo sistema inmunitario se va comprometiendo por enfermedades de larga duración o por sus tratamientos. Si bien es pastoralmente difícil respetar los protocolos de aislamiento, se reduce también el riesgo de infección y se sirve mejor al bienestar. Creo que como iglesia profesamos el ser libre por la gracia de Dios mediante la fe. Y somos libres de alguna compulsión religiosa. Nuestra libertad nos debe invitar siempre a amar y cuidar al prójimo. Y nuestras decisiones deben ser guiadas por el amor que se expresa en un espíritu de autodisciplina, en este caso, por el tiempo que vivimos. Por tanto, en estos tiempos de pandemia mundial como el COVID-19, realmente no reunirse en un solo lugar de culto es una expresión de compasión y solidaridad. Eso no disminuye nuestra adoración, pero encarna el culto de una nueva forma. No nos hace ser tampoco menos iglesia, lógicamente, sino nos hace ver como una iglesia en plenitud dentro de esa paradoja. Y creo que esa es la paradoja de la compasión que viene con la actual pandemia del COVID-19. Por lo tanto, creo que es necesario vivir en estos tiempos de excepción en constante confianza en los medios de la gracia y el poder del Espíritu Santo, que continuamente crea y renueva la iglesia. Dentro de todo esto, a pesar de estar físicamente distanciados, debemos permanecer juntos y juntas. Algunas iglesias disponen de medios técnicos en línea, algunos con televisión, radio, celular, en fin, hay tantas formas hoy en día. Pero hay comunidades que carecen de esas posibilidades. Lo acabo de ver también incluso en el colegio. Soy profesor en un colegio y lo veo también esa dificultad. En el día a día, personas que se supone que ya deberían manejar los celulares y todo de lo más normal, hay gente que dice, pero pastor, no tengo para recargar el celular. ¿Cómo puedo educar a mi hijo? O sea, pequeñas preguntas que nos deben empezar a ver realmente a partir de esa realidad del día a día de la gente. De aquellos que son capaces de celebrar y decir, no salgas porque tienes todo asegurado, tienes la alimentación asegurada, tienes el sueldo asegurado, hasta aquellos que tienen que salir porque no tienen nada. Ni el bono más mínimo les llegó. Y hay muchísima gente en nuestro país así. Creo que dentro de esta situación también debemos ver también algo fundamental. Cuando no es posible compartir dentro de la iglesia el pan y el vino. Claro, nos reconfortamos recordando la palabra, que es un medio de gracia que puede ser recibida a través de la oración, a través del canto, a través de la lectura, de la meditación, la interpretación de la misma palabra, invocando a Dios y recordando pues siempre a nuestra comunidad y a nuestro prójimo. Y dentro de estas cosas podemos recordar un poco, y quiero recordar aquí a Lutero, donde nos dice, nunca pienses que estás arrodillado o parado solo. Más bien piensa que toda la iglesia está parada ahí a tu lado y tú estás parado entre ellos en una petición unida y en común, la cual Dios no puede menospreciar. Allí podemos encontrar a Dios el Creador, Dios el Redentor, Dios el Espíritu Santo,
Es decir, el Dios que diariamente nos santifica. Ese signo de solidaridad es una solidaridad esperanzada, porque nos hace ver cómo podemos recrear todo este tiempo en la iglesia. Este tiempo que nos parece el fin. Ojo, el fin digo porque también se presentan tantos casos de muerte. Ya mis antecesores han dicho acerca de las pandemias que ha habido a través de los siglos. No creo que esta sea la última, pero sí que está causando grandes desastres. Pero también estos tiempos excepcionales, hablando de la iglesia, la reforma y todo ello, creo que la iglesia siempre reformanda, es decir, la iglesia en proceso de constante reforma, en la medida que puede encontrar nuevas formas de reunión en el nombre de Jesús y adorar al Dios Trino. Creo que en estas circunstancias bien vale la pena volver una vez más siempre a la palabra, sea el tiempo que sea el tiempo que sea realmente, porque es la esperanza la que nos da, la que tiene que tomar el lugar especial en nuestra vida. Pero no va a ser posible generar esperanza si la fe en Cristo se ha debilitado. Creo que los seres humanos somos personas tan frágiles que una de las áreas que se ven siempre minadas con mayor probabilidad ante las crisis son las emociones, los sentimientos y los pensamientos. Estamos en el tiempo, Pedro. Y es por ello que, tocando de una manera el pensamiento de San Pablo, que la fe y la esperanza deben tomar su lugar ante tal amenaza. De esa forma es también como cuidamos nuestras acciones, pero son acciones que justamente son impulsadas por el amor de Dios. Este amor que nos hace fuertes en todo momento. Este amor que nos hace realmente fortalecidos por toda situación. Yo creo que la iglesia es una iglesia que está llamada y siempre en realidad va a hacer todo lo posible por recordar ese amor de Dios para enfrentarnos hacia cualquier catástrofe que se presente ante nuestros ojos. Estamos justamente en un tiempo de gran desafío, un tiempo tan difícil, un tiempo escatológico, actual, pero de tal desafío que no debe hacernos olvidar al Deus Asponditus de nuestro prójimo. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Y finalizamos con la doctora Raquel Echevarría de Puerto Rico y el pastor, el doctor Javier Uribe, de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús de México, de Tepic, Nayarit, concretamente. Ellos tienen las últimas palabras para cerrar ya con broche de oro. Adelante, Raquel, y luego termina sellando esta reunión nuestro querido hermano y doctor Javier Uribe. Muchos saludos. Hola, saludos. Déjame poner esto. Sí, muchos saludos. Muchas gracias por la oportunidad. Voy a poner aquí. Me toca los... Ok, qué sé. Me toca, para decirlo, consejos finales. Y bueno, cuando yo escucho hablar sobre escatología, no puedo evitar pensar en el mensaje escatológico, en el discurso escatológico de Jesús de Marcos 13, pero no con la intención de especular sobre el final de los tiempos ni sobre las señales que podían ayudar a calcular la llegada de Jesús, sino con la intención original por la que Marcos escribe a su comunidad, que fue animar a los creyentes a vivir con fidelidad el periodo comprendido entre la resurrección de Jesús y la llegada del Hijo del Hombre. O como diría Osvaldo Vena, el propósito de este discurso era prevenir a los discípulos sobre los tiempos que se aproximaban y alentarlos para que permanecieran fieles a Dios hasta el fin. Así que los consejos que me gustaría compartir para la iglesia, consejos finales, sería sin dejar de vivir en la expectativa de la manifestación de la gloria de Dios, porque algunos sí han querido quitarle esa expectativa en el Evangelio de Marcos. Mi consejo es que sigamos los imperativos que Jesús da en este discurso, y quiero mencionarlos. Jesús dice, tengan cuidado, no se alarmen, cuídense,
No se preocupen por lo que van a decir, oren, tengan cuidado, que les he prevenido de todo. Estén alerta, vigilen, manténganse despiertos. Y en el último versículo del capítulo 3 se vuelve y él repite a todos. Ahora a todos le digo, manténganse despiertos. Así que tanto Juan en el Apocalipsis como los evangelistas y también Pablo, pues tenían esta preocupación por la iglesia para que la iglesia no se fuera asimilando a la cultura, al imperio, al afán, a las corrientes de este mundo. Y este discurso en Marcos 13 une la profecía con relación al futuro, con una exhortación regulando la conducta de los discípulos en el periodo cuando el maestro no estaría más con ellos. Hoy tal vez no somos una comunidad perseguida como la comunidad a la que Marcos le escribió, pero somos una comunidad perseguida en cierto sentido en cuanto a, bueno, no somos perseguidos en esta parte del mundo, ¿no? Porque sabemos que hay otras que sí, pero somos perseguidos con nuevos ideales, nuevos principios, nuevas éticas, nuevos códigos morales, nuevas leyes que socavan la integridad de la iglesia. Somos perseguidos por una pandemia y por discursos a veces fatalistas que añaden miedo al ya existente por el COVID-19. Hoy la televisión marca las pautas de nuestra sociedad. Hoy las estadísticas, hablando de Puerto Rico, es que 4.100 mujeres fueron víctimas de violencia doméstica el año pasado. Hoy este discurso de Marcos se dirige a la iglesia con una advertencia y de urgencia, como cuando le escribió a sus lectores originales, y nos dice, cuidado, oren, vigilen, manténganse despiertos, fíjense, no crean a todo el que diga yo soy el Cristo. Y cabe mencionar que antes que Jesús saliera del templo y pronunciara su discurso escatológico, Jesús estaba sentado frente al arca de la ofrenda y veía cómo la gente echaba dinero y le hace ver a sus discípulos que había una viuda que echó todo lo que tenía versus los que daban de lo que sobraban. Más que elogiar a la viuda, ante sus discípulos lo que parecía tener Jesús en mente era mostrar cuán corruptos estaban siendo los oficiales del templo en dejar que esta viuda diera lo que tenía cuando se supone que fuera el templo el que le diera la ofrenda a la viuda, no que ella diera la ofrenda. Tal vez es mostrar que es por esto que el templo sería destruido. Como dijo en cierta ocasión el doctor Néstor Míguez, lo que la viuda dio fue destruido porque fue explotada. En este contenido, frente a un templo que explota a las viudas y a los pobres y convierte la casa de Dios en cueva de ladrones, uno de los discípulos de Jesús se maravilla por la estructura que tiene el templo. Y con cierto orgullo le dice al maestro, mira qué piedras y qué edificios. Este comentario le da pie a Jesús para hacer una afirmación contundente sobre la destrucción del templo. Jesús no deja la menor duda de que esa destrucción sería completa. Para mí es importante destacar esto, porque estamos hablando del templo, de los líderes, de los sacerdotes, de los guías del pueblo, que lo que hoy correspondería a nosotros la iglesia. Ellos no estaban cumpliendo con su rol de ayudar a las viudas, al contrario, las explotaban, robaban a los pobres, les vendían animales defectuosos, le daban menos dinero cuando cambiaban, en fin, explotaban a los extranjeros. Esa es la iglesia que no podemos ser y que no vamos a hacer. Es la iglesia a la que Dios dice, cuidado, estén alerta, vigilen, no se duerman. La palabra mirad, cuando ese verbo mirad, tengan cuidado, vigilen, lo que Jesús le está diciendo es que lo que significa es tener una mirada crítica, saber prestar atención, mirar con detenimiento y discernimiento. Así que sin destruir la confianza en Dios ni quitarle la esperanza del triunfo final de su justicia, Marcos construye el discurso de una manera para que sus comunidades estuvieran alertas y tuvieran cuidado de los muchos que vendrían diciendo, yo soy el Cristo, y que a muchos engañaría. Hoy más que nunca, en vez de estar calculando los tiempos, nos toca mirar con discernimiento y con detenimiento, prestar atención y tener una mirada crítica. Estas exhortaciones a la vigilancia lo que nos dan a entender es que están relacionadas con el hecho de que la venida del Señor sigue siendo desconocida. En el versículo 32 del Marcos 13, nadie sabe el día ni la hora. Luego en el 33, porque ustedes no saben cuándo llegará ese momento. Y en el 35, porque no saben cuándo volverá el Señor de la casa.
O sea que el centro y la constante de esta parábola al final del capítulo es el imprevisto retorno del dueño de la casa, que obliga a permanecer vigilantes constantemente. El contexto de la narrativa, que hasta ahora había sido dirigido a los 4 discípulos que hicieron la pregunta, ahora cambia a toda la comunidad. Lo que le digo a ustedes, se lo digo a todos. Manténganse despiertos. Y de esta forma Jesús concluye el discurso escatológico. Y para concluir, este tema de la apocalíptica y la escatología siempre ha sido uno de muchas controversias. Muchos pasan horas buscando o calculando el tiempo en que Cristo ha de volver o cuándo se acabará el mundo. Se discute sobre quiénes son los que pertenecen al grupo de los elegidos. Lo que se nos olvida es que textos como estos, como Marcos 13, sus paralelos y aún Apocalipsis, no se trata de señales y horarios. Se trata de discernir los tiempos, de no dejarse engañar por falsos profetas, falsos cristos, por de seductores que nos quieren alejar de la fe. Se trata de hacer alianza con Jesús. Esto es una cita de Timothy Gedet. Dice, no, se trata de hacer alianza con Jesús, no de jurar alianza a un templo condenado y al sistema religioso que representa. Se trata de un discipulado fiel durante la crisis que se avecina y de esperar mientras que el maestro no está. El énfasis principal para la iglesia no se encuentra en hacer predicciones, sino en los mandatos que las acompañan. Así que el consejo para la iglesia es: tengan cuidado, miren que nadie los engañe, no se alarmen, cuídense, no se preocupen por lo que van a decir, oren, tengan cuidado, les he prevenido de todo, estén alerta, vigilen, manténganse despiertos y al final repite otra vez, manténganse despiertos. Muchas gracias. Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús de México. Adelante, Javier. Bien, pues buenas noches a todos y a todas. Me da mucho gusto participar en este equipo tan bien ilustrado y que han hecho excelentes y muy buenas aportaciones. Creo que han sido edificantes todas las aportaciones que se han dado. Yo quiero participar con algunos de los consejos finales, así como la doctora Raquel Echevarría ya planteó, hizo una muy buena aportación de ellos. Y quisiera comenzar diciendo, hace unos cuantos días leí en mi muro en el Face esta nota que decía: el diablo quiso impedir que se predicara el evangelio del reino, cerrando los templos, y lo que ha sucedido es que surgieron cientos o miles de predicadores virtuales por los medios masivos de comunicación. Si bien esto me gustó porque dice una verdad en cierto modo, y también me hizo pensar en otras personas que están experimentando en este tiempo de pandemia una crisis muy seria, dolor, angustia, algunos mucho temor. He visto a mucha gente que está algo preocupada y bastante asustada porque los medios masivos de comunicación como la televisión, la radio, el internet, las redes sociales, etcétera, están invadidas totalmente por comentarios, notas que dan acerca del coronavirus, acerca de esta pandemia. Y hay que reconocer, en cierto modo, que muchas de estas notas o de estas noticias que se dan son muy radicales, algunas incluso falsas, algunas con el fin de causar terror, miedo en la gente, teorías conspirativas. La gente está recibiendo la noticia continua de la crisis económica, de las opciones entre la economía y la salud que gobernantes deben de tomar como decisión en medio de esta crisis que se está experimentando o que se está viviendo.
me hace pensar en la forma en que se define por algunos la palabra precisamente crisis. La palabra crisis que en el concepto bíblico y en el concepto de la cultura china se define como peligro u oportunidad. Sin duda estamos viviendo una terrible crisis en esta pandemia. Y la pregunta sería, crisis que significa peligro, oportunidad, nos lleva entonces a pensar en qué consistiría esa oportunidad, en qué consistiría ese peligro que podemos vivir como seres humanos, como sociedad, como familia, como iglesia, que buscamos también servir a Dios, o como pastores o pastoras que proclamamos el evangelio del reino de Dios. Así que cuando hablamos de esa crisis en su aspecto de peligro, pues es obvio que este tipo de situaciones que estamos viviendo, como lo que hoy conocemos como pandemia del coronavirus o muchas muertes, muchas víctimas, aún no se vislumbra lo que se le ha llamado el aplanamiento de esa curva, y que traiga la posibilidad para muchos de nosotros el poder tener un poco de respiro, un poco de calma y de retornar a ciertas actividades que pueden ser importantes para la vida económica, para la vida social y familiar que habíamos tenido antes. Sin duda alguna, esta situación de la pandemia producirá y ha producido cambios en los cuales va a ser difícil que volvamos a una vida como la que llevábamos anteriormente. Pero también esta crisis de esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas. Creo que estábamos viviendo con un ritmo muy acelerado, tanto eclesialmente como socialmente. Una sociedad que se estaba caracterizando cada vez más por ser una sociedad muy permisiva, sobre todo en aspectos de muerte, de injusticia, de corrupción, de pecado, de maldad. Una sociedad que iba cada vez más en aumento en su desenfreno, fuera de control en este aspecto. Se habla mucho del problema de los abortos que hoy se realizan, la muerte de seres humanos que no alcanzan ni siquiera a abrir sus ojos a conocer lo que es el mundo y ya es coartada su posibilidad de vida. Todo este asunto de de la ciencia en su problema de la bioética. Y bueno, cuántas cosas podemos mencionar acerca de lo que estábamos viviendo todos nosotros en este mundo en que nos toca ahora realizar nuestra vida. Entonces, la pandemia, con todo y los males que pudiera mencionarse de ella, también nos ha dado buenas lecciones. Un poquito nos ha hecho reflexionar y pensar en la importancia que tiene para nosotros llevar a cabo una vida de santidad, detenernos un poco en esta agitación
y en este tipo de vida que estábamos llevando. Nos ha hecho pensar mucho en los principios y en los valores que también habíamos dejado de lado o estaban siendo desplazados por los medios educativos que implanta el Estado sobre la cuestión de los principios y los valores. Nos ha hecho pensar mucho en la cuestión de la lealtad y de la fidelidad dentro del hogar, dentro del matrimonio, de esa convivencia familiar, el podernos reunir de una manera cotidiana con nuestros hijos y aprovechar muy bien el tiempo para poder no solo estar juntos, sino para tener un tiempo de calidad, de poder cantar juntos, de poder leer la Biblia juntos, de poder escoger un día de ayuno, de poder alabar a Dios, de poder ser un ejemplo, un modelo también para otros, que ya estaba haciendo falta que también las familias cristianas pudieran tener esa visión clara de lo que significa ser una familia ejemplar en esta sociedad que había caído en tantos hierros, en tantos errores, en tantas injusticias, en tanta violencia intrafamiliar, violencia femenina y qué sé yo, cuántas cosas esto había traído. Y en medio de toda esta situación hemos aprendido, yo soy pastor de la Iglesia Apostólica, pero hemos aprendido que a pesar de todas las circunstancias, el Evangelio del Reino de Dios debe seguir siendo predicado y que no es algo que solamente un pastor puede realizar o hacer. A mí me gusta mucho el nombre denominacional que llevamos de Iglesia Apostólica, porque el concepto de apostólico, que significa ser un enviado, nosotros lo consideramos como algo, no como privilegio de una persona que ejerce una pastoral, sino de toda la iglesia, que toda la iglesia es enviada a proclamar, que toda la iglesia es enviada a llevar el evangelio. Y qué mejor que partir o iniciar desde el hogar, estableciendo allí los fundamentos que se requieren para que este evangelio corra con libertad, empezando desde nuestro hogar, llegando a los diferentes lugares, casas, pueblos, ciudades, etcétera, llevándose ese evangelio. El evangelio debe seguir siendo predicado. La misión es ir, y nosotros habíamos hecho de la misión el estar en cuatro paredes, el estar en el templo, encerrados en ese lugar, y la proclamación y el discipulado y la alabanza y la oración y el ayuno, lo hacíamos dentro de esas cuatro paredes solamente. Prácticamente todo se hacía allí. Ahora esto nos ha dado una gran lección de que la misión es ir. Sí, perdón. Un minuto y terminamos. Que la misión es entonces ir. Quiero decir, entonces, ¿cómo animar a nuestra gente? ¿Cómo hacer lo que hizo Pablo, por ejemplo, con la iglesia de Filipos? Una carta, la epístola que escribe Pablo a los hermanos de Filipos, donde tiene solamente 4 capítulos y menciona más de 18 veces la palabra gozaos en el Señor, y otra vez os digo regocijaos. Ahora, lo interesante no es que tenga más de 18 veces esta palabra de gozaos o regocijaos en el Señor, sino lo interesante es lo que está viviendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se dice históricamente que es un hombre que está preso en Éfeso. Esta carta fue escrita desde Éfeso y no fue escrita por su puño y letra, porque se encontraba encadenado y se encontraba en el cepo
y muy probablemente había sido castigado, es decir, estaba adolorido por los latigazos que le pudieron haber dado o simplemente por el cepo que estaba cargando. Sin embargo, Pablo escribe una de las más bellas cartas donde habla del gozo, pero del gozo de la salvación. Es decir, que el gozo de la salvación como fruto del Espíritu Santo no lo altera, no lo cambia, ni lo modifica las crisis físicas, materiales, económicas, etcétera, que nosotros podamos estar viviendo, sino que el gozo de nuestra salvación nos hace pensar que lo que padecemos por la causa de Jesucristo, las crisis que experimentamos, las situaciones difíciles que estamos viviendo, bueno, nos están enseñando muchas cosas y nos están acercando seguramente cada vez más hacia el tiempo en que estaremos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, sea porque partamos, porque dejemos de existir aquí, o sea, porque Cristo venga por su iglesia, por su pueblo. Y entonces eso nos da esa alegría. Pablo dice, él mismo da testimonio de muchas veces ha sido perseguido, muchas veces ha sido considerado muerto, muchas veces ha sido apedreado, y sin embargo, a pesar de todas las circunstancias, se ha levantado de nuevo para seguir proclamando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Yo le diría a la iglesia, a quienes nos escuchan, que esa es una de las cosas que tenemos que nosotros realizar. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo seguramente tiempos finales. Estos son señales, no son todas las que esperamos, pero son ya las señales que nos hacen mirar el final del túnel. Y entonces lo que tenemos que hacer nosotros es no atemorizarnos por lo que está ocurriendo, no acobardarnos por lo que sucede, sino al contrario, tomar aliento, llenarnos de fe, de esperanza y estar firmes, como dice Pablo también cuando le escribe a los Efesios, y tomar la armadura de Dios para que en medio de la crisis que estamos viviendo permanezcamos de pie. Gracias, hermano. Gracias. Hermanos, hemos terminado y quiero agradecer a cada uno de ustedes, a los expositores como a los participantes también, el haber tenido la paciencia. Nos hemos excedido en el tiempo, lamentablemente, por ser esta primera vez. Probablemente vamos a continuar en adelante de esta o la próxima semana, ya con temas más puntuales y no con tantos expositores, para tener mucho más tiempo y ahondar en estos temas si les parece necesario. Igual les hacemos la invitación a todos y cada uno. Así que nos despedimos, Dios mediante, hasta una nueva ocasión. Gracias a cada uno de los expositores, Dios les bendiga. Gracias a Raquel, gracias también a nuestro anfitrión, hermano Timoteo, por habernos permitido y alojado dentro del host para poder participar. Dios les bendiga a todos ustedes. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Bendiciones, bendiciones. Okay. Ahí levantamos la mano en señal de despedida. Bendiciones. A todos, okay. Saludos para todos, bendiciones. Bendiciones.